Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de patrones de comportamiento. En una charla anterior habíamos visto patrones creacionales, habíamos dado una introducción a los patrones de diseño y hoy nos toca ver algunos patrones de comportamiento. Como son muchos, en esta oportunidad vamos a ver estos 4 patrones. Vamos a ver Strategy, Chain of Responsibility o cadena de responsabilidad, State y Observer. Si nos alcanza el tiempo, vemos los 4, ¿sí? La idea es ampliar nuestro set de herramientas a la hora de atacar un problema. Como dijimos la vez pasada, los patrones de diseño nos ahorran tiempo porque estamos aplicando reglas que son comunes para solucionar problemas comunes, problemas conocidos. Además nos aseguran la validez del código, ¿sí? Son estructuras que ya fueron probadas y funcionaron. Y por último establecemos un lenguaje común entre todos para así entender una solución de una forma más rápida, ¿sí? ¿Qué son los patrones de comportamiento? 2 definiciones que se parecen, ¿sí? Y se usa para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre los objetos, ¿sí? Así como encapsulamiento de estos algoritmos. A continuación vemos en concreto 4 patrones muy utilizados que son patrones de comportamiento. Probablemente algunos los hayamos visto así muy de costado, y para entender un poco más cómo funcionan y cómo poder aplicarlos en otros momentos, en otras situaciones. Y empezamos a ver el patrón Strategy, ¿sí? ¿Qué características tiene el patrón Strategy? Básicamente encapsula algoritmos en clases, ¿sí? Reutilizados e intercambiables. Decide el tiempo de ejecución del algoritmo que debe ejecutar y encapsula algoritmos que son subclases de una superclase común. Selección de un algoritmo que varía según el objeto, se define en tiempo de ejecución y busca desacoplar bifurcaciones inmensas con algoritmos dificultosos según el camino elegido. Dicho en otras palabras, nosotros vamos a usar objetos que representan un algoritmo. Ahora lo vamos a ver más en concreto, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el patrón Strategy? ¿Cuándo deberíamos pensar en este patrón? Por ejemplo, un programa que tiene que proporcionar múltiples variantes de un algoritmo de comportamiento. Si es posible encapsular las variantes de comportamiento en clases separadas, ¿sí? Y además permite cambiar o agregar algoritmos independientemente de la clase que lo utiliza. El diagrama es este, ¿sí? Tenemos un contexto, un strategy abstracto y estrategias concretas que van a extender de esta interfaz. El contexto mantiene una referencia strategy, ¿sí? Y según las características del contexto, optará por una estrategia determinada, ¿sí? Después tenemos la estrategia, la interfaz, ¿sí? Que declara una interfaz común a todos los algoritmos soportados. Es decir, yo voy a tener distintas estrategias concretas que van a extender de esta interfaz común. Cada una va a tener la forma de ejecución, ¿sí? Las estrategias concretas implementan un algoritmo utilizando la interfaz strategy. Es la representación de un algoritmo, o sea, cada estrategia concreta es la representación de un algoritmo. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Para que lo entendamos. La biblioteca de un instituto educativo. Supongamos una biblioteca que tiene alumnos de la institución, tiene socios, que son personas que pagan una mensualidad, y tiene profesores también de la institución. Entonces, si viene un socio y me pide un libro, va a ser lo siguiente.
se le presta el libro más nuevo, porque el socio es el que pone la plata y la biblioteca decide que al socio se le va a dar el libro más nuevo, en mejores condiciones. Luego, si no está el nuevo, se le ofrece uno en buen estado, ¿sí? Y si no tengo uno en buen estado, se le ofrece uno que está en estado regular. Estamos hablando del estado de los libros. Si viene un alumno, ocurre todo lo contrario al socio. Primero le doy el más viejo, después le doy alguno que esté en buen estado y por último le daría uno nuevo, ¿sí? Y por último el profesor tiene otro criterio para darle los libros, ¿sí? Primero le doy los que están en buen estado, luego los nuevos y por último los regulares. Como ven, tengo tres tipos de personas distintas a las cuales voy a prestarle según una forma determinada, según sea una persona o la otra, ¿sí? Este caso es ideal para el Pattern Strategy porque depende, digamos, de un parámetro, ¿sí? El tipo de persona a la que se le presta el libro. Puede realizar una búsqueda con distintos algoritmos. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de esto? Por un lado tenemos la clase persona, que tiene atributos, ¿sí? Nada complejo, ¿sí? Un nombre y un apellido. Los setters y los getters. Después tenemos, digamos, lo que extiende de persona, que es el alumno, el profesor y el socio. Fíjense, como el alumno tiene un promedio de una nota, por ejemplo, el profesor tiene un legajo y el socio tiene lo que paga de cuota. Cada uno tiene responsabilidades distintas, ¿sí? Después tenemos la biblioteca, el objeto biblioteca, que tiene libros, ¿sí? El libro, puedo setear libros con distintos estados, sí, bueno, y un título, y agregarlo a una colección de libros, ¿sí? Después existe la estrategia abstracta. En el diagrama habíamos visto, sí, la estrategia abstracta, y vamos a simplemente definir la función findLibro para que sus, digamos, implementaciones lo implementen. El findLibro. Entonces, tenemos esta estrategia concreta. Vamos a ver las estrategias concretas. Bueno, nuevo, regular strategy, y va a ser un algoritmo determinado, que va a ser, aquí hay un algoritmo que busca libros según el título. Primero busca los libros en buen estado, luego los nuevos y por último los regulares. Bueno, acá soy vago y solo retorno un libro en buen estado. Pero digamos que acá viene un algoritmo complejo, ¿sí? De decisión. Esta es una estrategia. Luego tengo la estrategia de nuevo, bueno, regular. Nuevo, bueno, regular. Otra estrategia concreta. Y por último tenemos regular, bueno y nuevo. ¿Sí? Esto es para los profesores, ¿sí? Seguramente las distintas estrategias concretas serán singleton. A un efecto de performance estaría bueno que sean singleton, porque digamos se establece una sola clase y se la accede desde todos lados. No se puede. Tiene un estado como para. Exacto. No depende de una instanciación X. Exacto. No sé si escucharon lo que dijo Pablo, son stateless, no dependen de una instancia en particular, no tienen estado, entonces se pueden usar, son simplemente algoritmos que se implementan. Entonces, ¿cómo sería el context? ¿Sí? Lo que vimos al principio, el libro Finder. Pasaría lo siguiente. El findLibro, a findLibro le paso una persona y un título. Fíjense. Tengo un libro Strategy Null y acá es donde pasa la magia. Si la persona es instancia de socio, implementa esta estrategia concreta. Si la persona es instancia del profesor, implementa esta otra estrategia concreta. Fíjense que strategy, yo cuando la defino la interfaz. Luego, según la clase de persona que llega, voy a implementar una interfaz, voy a hacer el new de esa implementación de la interfaz. Finalmente, el libro Finder, ¿sí? Cuando retorno la estrategia según la persona y el findLibro, ¿sí? Cada estrategia concreta tiene su implementación de findLibro según lo que se haya definido. Entonces, ¿cómo funciona?
Simplemente, siendo un cliente, tengo un socio, creo un socio y le digo libro igual libro Finder y buscame el libro para el socio, este libro, quiero este libro. Y después hago un system out del libro que he testado, ¿sí? Si soy un cliente. Si soy un cliente y hago esto, me va a volver un libro nuevo, ¿sí? Obviamente, habiendo creado la biblioteca, habiendo agregado los libros con los distintos estados, ¿sí? Pero básicamente funciona así. Volviendo al diagrama de clases, como para recapitular, yo tengo un cliente, ¿sí? Que es el que va a consumir, tengo un contexto que mantiene la referencia al strategy, una interfaz strategy abstracta y las estrategias concretas donde se definen los algoritmos. Entonces, vamos a ver qué consecuencias nos trae la utilización de este patrón. Permite que los comportamientos de los clientes sean determinados dinámicamente. Simplifica a los clientes, reduce la responsabilidad para seleccionar comportamientos e implementaciones de comportamientos alternativos. Esto simplifica el código de los objetos clientes eliminando las expresiones if y switch, ¿sí? Y en algunos casos se puede incrementar también la velocidad de los objetos clientes porque no necesitan perder tiempo seleccionando un comportamiento. A continuación, Y también agregar un comportamiento nuevo. Sí. Una pavada. se puede agregar comportamientos nuevos, se puede agregar... Un socio nuevo, Claro. un tipo nuevo de... Exacto, una estrategia concreta. La biblioteca ahora tiene socios premium y se puede elegir que a los socios premium directamente, si el libro no existe, se le compra. Se realiza una orden de compra de un libro. Y no hay que tocar mucho para hacer. Exacto. Para estos casos va bien el patrón strategy. Cadena de responsabilidad, chain of responsibility. ¿Qué es este patrón? ¿Sí? Permite establecer una cadena de objetos receptores. Cualquiera de los receptores puede responder a la petición en función de un criterio. Encadena objetos receptores y pasa la petición a través de la cadena hasta que es procesada por algún objeto. Busca evitar un montón de if-else largos y complejos en nuestro código y busca evitar que el cliente conozca toda la estructura jerárquica. Básicamente, se va a utilizar cuando las peticiones emitidas por un objeto deben ser atendidas por distintos objetos receptores. Ahora vamos a ver un poquito. No se sabe a priori cuál es el objeto que puede resolver el problema. Cuando un pedido debe ser manejado por varios objetos, el conjunto de objetos que pueden tratar una petición debería ser especificado dinámicamente. Un ejemplo, ¿sí? Lanzar un trabajo de impresión. El cliente no sabe qué impresoras están instaladas en el sistema y no le importa tampoco. Simplemente lanza el trabajo a una cadena de objetos que representan a las impresoras y cada uno de ellos lo deja pasar hasta que alguno finalmente lo ejecuta. ¿Sí? Se tienen que hacer la idea que es como un tren con vagones, todos uno atrás del otro. Y se va pasando la petición hasta que alguno lo toma y lo ejecuta, básicamente. El diagrama sería una cosa así. El cliente que inicializa la petición, el manejador o un handler, ¿sí? Que define la interfaz para tratar las peticiones e implementa el enlace a sucesor. Fíjense que hay un loop, ¿sí? Hay una referencia a una clase, ¿sí? De la misma interfaz. Es decir, acá está el encadenamiento. Sería como una lista de objetos. Pero fíjense que como es el sucesor de la misma interfase, puedo después tener manejadores concretos de distinto tipo de clases y van a estar todos encadenados. Puede ser una impresora, como tenemos acá, impresora de etiquetas, impresora de documentos, una impresora más grande, no importa. ¿Sí? Y los manejadores o handlers concretos tratan las peticiones de las que se es responsable. Si puede manejar la petición, lo hace. En caso contrario, la reenvía a su sucesor. Si me mandan imprimir una etiqueta y si una impresora de documentos, no voy a poder imprimir esa etiqueta. Se lo voy a mandar a la cadena. La cadena en algún momento encontrará o no algún objeto que atienda esa petición. Vamos a ver un escenario. Estamos realizando el software para un banco. Quiero saber quién puede aprobar un crédito y el banco define las siguientes reglas de negocio. Si el monto
del crédito no supera los 10.000, lo aprueba el ejecutivo de cuentas. Si el monto está entre 10.000 y 50.000, aprueba el líder del ejecutivo. Entre 50 y 100.000 aprueba el gerente y montos superiores a los 100.000 aprueba el director. ¿Sí? Lógica de negocio bastante sencilla de entender. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos crear una interfaz y aprobador, implementar toda clase que pertenezca a nuestra cadena de responsabilidades. Tenemos un setNext, un getNext y un solicitud préstamo por un monto. Fíjense cómo se implementa la cadena, digamos, el puntero hacia el próximo elemento y la solicitud de préstamo. Acá tenemos el ejecutivo de cuentas que implementa esta interfaz y hace lo siguiente. Cuando se le solicita el préstamo, se fija, che, ¿el monto es menor a 10.000? Sí, si el monto es menor a 10.000 lo manejo yo, el ejecutivo de cuentas. Si no, si el monto no es menor a 10.000, hace un next. Fíjense que next es el siguiente elemento de mi cadena de responsabilidad. Che, next, solicitud de préstamo del monto. Le tiro digamos, le paso el paquete al siguiente. El líder del ejecutivo de cuentas tiene una implementación parecida. Se fija si el monto está entre 10.000 y 50.000 y lo hace si es correcto, o si no, llama al siguiente y le pide la solicitud de préstamo. Es básicamente lo mismo con esta condición que cambia, y si no, se lo mando al siguiente elemento. Lo mismo el gerente, si está entre 50 y 100, se lo paso al siguiente, y el director por último, si el monto es mayor a 10.000, lo va a manejar el director. Este sería como el else. Si tuviéramos todo en un bloque if, sería el else de todo. Anotarlo eso para las cotizaciones. Bueno, lo anotamos. Banco. El banco implementa ahí aprobador, ¿sí? Y tenemos el solicitud del préstamo por un monto determinado. Fíjense. Acá creo un ejecutivo de cuentas, ¿sí? Y le hago un setNext ejecutivo. Acá estoy creando básicamente un banco con un ejecutivo, un líder, un gerente y un director. Y los voy agregando, ¿sí?, a la cadena de responsabilidad del banco. Y por último, tengo un next solicitud préstamo por un monto determinado. ¿Sí? Fíjense, pido un préstamo por un monto, inicializo los objetos de todos los elementos, ¿sí?, el ejecutivo, el director, etc., y pido el préstamo. Y el setNext, bueno, el setNext hace esto, ¿sí? Le mando un aprobador. Y desde el cliente se ejecuta así, muy sencillo. Creo el banco y solicito el préstamo de tal monto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo manejo yo, el gerente, porque fue pasando por la cadena hasta llegar al gerente. ¿Se entiende más o menos? Es bastante sencillo, ¿sí? ¿Qué consecuencias nos trae cadena de responsabilidad? Reducir acoplamiento, ¿sí? Flexibilidad a la hora de establecer las responsabilidades, permitiendo modificarlas en tiempo de ejecución, y no se garantiza la recepción. Si llega al final de la cadena y no tenemos un caso general, bueno, ahí hay que ver qué hacer. Hay que tener ese cuidado, digamos, sería como el punto negativo de este patrón. No hay nadie que entre dentro de las condiciones. Exacto, habría que tener un caso general. Seguimos. Patrón state. Este patrón es muy utilizado, ¿sí? Permite que un objeto modifique su comportamiento cada vez que cambie su estado interno. Muchas veces esto se puede solucionar con un boolean o usando constantes, cosas que hacemos regularmente, y suele terminar con una gran cantidad de ifelse, código ilegible y dificultad en el mantenimiento. Entonces la intención de state es desacoplar el estado de la clase en cuestión. Tenemos comportamiento según el estado. Lo aplicamos con un boolean. Bueno, pero hay más de un estado, vivo o muerto, activo o inactivo. Listo, agregamos variables. Puede estar en ejecución, puede estar en pausado, puede estar desaprobado, etc. Empezamos a crecer en complejidad, empezamos a crecer
líneas de código y empezamos a ser inmantenibles. Entonces pensar en un patrón tipo state podría llegar a darnos una solución. En algunas ocasiones se requiere que un objeto tenga diferentes comportamientos según el estado en que se encuentre, ¿sí? Esto resulta complicado de manejar teniendo cambios de comportamiento y estados de dicho objeto, todos dentro del mismo bloque de código. Y el patrón state propone una solución a esta complicación, creando un objeto por cada estado posible. Vamos a crear un objeto, una clase concreta, por cada estado posible. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando el comportamiento depende de un estado y debe cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Cuando las operaciones tienen largas sentencias con múltiples ramas que dependen del estado y para simplificar casos que se tiene un complicado y extenso código de decisión que depende del estado del objeto. El diagrama sería algo así. Tenemos un contexto, como el strategy, ¿sí? Mantiene una instancia con el estado actual. Tenemos un estado, un state abstracto que define la interfaz para el comportamiento asociado a un determinado estado del contexto. Y tenemos estados concretos. Cada subclase implementa el comportamiento asociado con un estado del contexto. Ejemplo, mostrador de un banco. Volvemos con el banco. Tenemos un mostrador del banco. Si el mostrador está abierto, si la ventanilla está abierta, seguimos en la fila. Si la ventanilla está cerrada, nos colocamos en otra fila o tomamos alguna decisión. Y si tiene un cartel enseguida vuelvo, se contempla el tiempo disponible que tenemos. Fíjense, según el estado de la ventanilla voy a realizar una acción diferente. Mi algoritmo de decisión va a depender del estado de ese objeto. Para nosotros el comportamiento de un banco cambia radicalmente según el estado en que se encuentre. Para estas ocasiones es ideal el uso del patrón de estados, o el state. Definimos la persona, lo mismo que en el strategy o en la cadena de responsabilidad. Definimos un banco, el banco tiene una ventanilla, ¿sí? Y un método atiende, ¿sí? La ventanilla es quien atiende a la persona, tiene la responsabilidad de atender. Entonces, ¿qué dice la ventanilla? La ventanilla tiene un cajero y un estado. Estado ventanilla. Fíjense, la ventanilla cambia su comportamiento según el estado en que se encuentre. Si está cerrada no hay atención, por eso mismo delega el método de atención a su estado, y este mismo es quien toma la decisión si atender o no. Fíjense, bueno, tiene suspendete, cerrate, abrite, ¿sí? Y el estado va a ser una clase concreta, ¿sí? Del patrón. Fíjense, el estado de ventanilla es la interfaz. Sería la clase abstracta. La clase abierta implementa, ¿sí? Y atiende de esta forma. Simplemente, si está abierta, atiende a la persona. Si está cerrada, ventanilla cerrada, no atiende a nadie, ¿sí? Y si está suspendida, pasa lo siguiente. El cajero está ocupado, pero si ve que hay una persona mayor, la atiende igual. Si la edad de la persona es mayor a 65, la atiende. Si no, espere 5 minutos, por favor. Diferentes comportamientos para diferentes estados. ¿Cómo lo ejecutamos? Creamos distintas personas con distintas edades. Acá creamos el banco y hacemos atiende a persona 1. Después suspende la ventanilla y hace atender a persona 2 y 3. Y después cerrar la ventanilla y atender a persona 4. Y esto sería: Juan ingresa a la fila atendiendo a Juan, Sabrina ingresa a la fila atendiendo a Sabrina, Liz ingresa a la fila atendiendo a Liz, JJ ingresa a la fila, ventanilla cerrada. Esto es lo que fue pasando después de la ejecución de la atención de las personas. Espero que se haya entendido. Después les paso la presentación, así lo miran en detenimiento. ¿Qué consecuencias trae esto? Se localizan fácilmente las responsabilidades de los estados concretos, dado que se encuentran en clases. Aumenta la claridad y la mantenibilidad. ¿Qué pasa cuando una ventanilla está abierta? Voy a la clase.
¿Qué pasa cuando la ventanilla está suspendida? Voy a esa clase. No tengo que ir revisando en un bloque gigante de if. Nos ayuda muchísimo. Cambiamos de estado explícitos, no valores en variables. Le decimos, suspendete, y ahí implementa la suspensión. Ampliación de estados, simple herencia, sin afectar al contexto. Cambia el estado en tiempo de ejecución, podemos hacerlo cambiar tranquilamente en tiempo de ejecución. Los estados pueden reutilizar varios contextos, pueden usar los mismos estados, podrían ser singletons, ¿sí? Y se incrementa el número de subclases. Eso, digamos, sería la parte negativa, se agrega indirección. Siempre es una lucha entre, digamos, claridad de código y agregar complejidad también. Hay que ser cautelosos con esas decisiones. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto vamos? 25. 25, perfecto. Tenemos para ver el patrón observer, así rápidamente. Patrón observer, este también es muy utilizado. De hecho, Java nos da Java Util observable, ¿sí? Implementa este patrón. Permite reaccionar a ciertas clases llamadas observadores sobre un evento. Quédense con esto primero. Reacciona a ciertas clases llamadas observadores ante un evento. Es usado para monitorear el estado de un objeto en un programa. Está relacionado con el principio de invocación implícita y la motivación principal de este patrón es su utilización como un sistema de detección de eventos en tiempo de ejecución. Es una característica muy interesante en términos de desarrollo de aplicaciones en tiempo real. ¿Cuándo se va a utilizar el patrón observer? Cuando necesito notificar a otros objetos cuando cambia su estado. Encapsular estos aspectos en objetos diferentes permite variarlos y reutilizarlos independientemente. Cuando existe una relación de dependencia de uno a muchos que puede requerir que un objeto notifique a múltiples que dependen de él cuando cambia su estado. Varios objetos necesitan ser notificados de un evento y cada uno de ellos deciden cómo reaccionar cuando este evento se produzca. Un caso típico sería la bolsa de comercio. Empresas que están monitoreando acciones todo el tiempo. Fíjense, cuando las acciones bajan, algunas personas van a estar interesadas en vender, otras en comprar, algunas se mantienen sin hacer ninguna operación y tal vez la empresa X tome alguna decisión independientemente por su cuenta. Todos reaccionan distinto ante el mismo evento. Sucede un evento y las distintas clases reaccionan de una forma distinta. Esta es la idea de este patrón y estos son los casos donde debe ser utilizado. Si lo pensamos resolver sin esto, probablemente sea demasiado complejo o no. Tal vez ni siquiera lleguemos a una solución performante o correcta, ¿sí? El diagrama sería algo como lo siguiente. Tenemos un sujeto que es abstracto, que conoce a sus observadores y ofrece la posibilidad de añadir y eliminar observadores. Esto vendría a ser como la alerta. Ya lo vamos a ver. Tenemos un attach y un detach para agregar o sacar observadores. Por ejemplo, esto podría ser la alerta de la variación en el valor de la acción. Entonces, yo tengo mis clientes, los voy agregando, tengo bancos, tengo inversores. Interfaz observer, el observer abstracto, que sirve para notificar a los observadores los cambios realizados en el subject. Cuando se realiza un cambio en el subject, se agrega el observador. Un subject concreto, ¿sí? Almacena el estado que es el objeto de interés de los observadores y envía un mensaje a sus observadores cuando el estado cambia, ¿sí? Y el observador concreto mantiene una referencia al subject concreto. Hay una referencia entre ellos y almacena el estado del subject que le resulte de interés. Vamos a ver el ejemplo de una biblioteca y cómo lo resolveríamos. Cada vez que un lector devuelve un libro, se ejecuta el método devuelve libro de la clase de biblioteca. Si el lector devolvió el libro dañado, entonces la aplicación avisa a ciertas clases que están interesadas en conocer este evento. Entonces, tengo el libro que tiene título y un estado. La interfaz libro en mal estado, ¿sí?
Cada clase que quiera observar el cambio del estado deberá implementar el siguiente interfase, libro mal estado, y darle lógica al método update. Por ejemplo, administración, eleva una queja, stock, le da de baja, y compras, tengo el sujeto que atachea y desatachea observadores y el notify observers, ¿sí? La interfase. Y acá tenemos la clase alarma libro que implementa el subject, ¿sí? Que agrega y remueve observadores y los notifica. Esto lo que hace es simplemente los recorre y los notifica. La biblioteca dispara el evento, ¿sí? En el devuelve libro se fija si el estado es malo y si el estado del libro es malo, crea la alarma y notifica a los observadores y así funciona. Bueno, tengo la alarma del libro, le atacheo compras, administración, stock, que son mis observadores, creo un libro, le pongo un estado en malo, creo la biblioteca y a la biblioteca le devuelvo un libro malo. Entonces, cuando yo ejecute esto, se solicitará la nueva cotización por parte del sector de compras, administración envía la queja formal y stock le va a dar de baja. ¿Sí? ¿Qué consecuencias nos trae la aplicación de este patrón? Modificar clases, subjects y las observers independientemente. Añadir nuevos observadores en tiempo de ejecución sin que esto afecte a ningún otro observador. Permitir que diferentes niveles de abstracción se puedan comunicar entre sí sin romper esa división. Permitir la comunicación broadcast. ¿Sí? Esto está buenísimo. Porque puedo notificar a todos si quisiera. Y la comunicación entre objetos, subject y sus observadores es limitada. Así que bueno, ese sería el patrón observer. En la próxima seguimos con otros patrones. Bueno, muchas gracias.